Hola, el trabajo ya no es lo que era. Cuando yo era joven, muchísimos empleos que hoy son lo más normal del mundo, simple y sencillamente no existían. Ni siquiera ingeniero de software. La ingeniería de software se inventó por ahí cuando tenía yo 11 o 12 años. Precisamente la inventó el equipo que programó los ordenadores del Apolo para la llegada a la Luna, donde estaba, por cierto, la famosa programadora de software Margaret Hamilton. Es decir, no podía, cuando uno era pequeño, no podía decir, tú quieres ser de grande, yo quiero ser community manager, porque no existían los community managers, quiero ser programador de ordenadores o computadoras, quiero ser diseñador de circuitos integrados. No había circuitos integrados, estábamos entrando en la era de los transistores. El mundo ha cambiado muchísimo y a veces no nos damos cuenta de cuánto ha cambiado. Hoy, por ejemplo, es un empleo, y es uno de los empleos más raros que hay, pero es un empleo ser troll de Internet. Es decir, lugares como la Internet Research Agency, la IRA de la ciudad de Holguino en San Petersburgo, está contratada por el gobierno de Putin o es parte del gobierno de Putin, donde tiene un montón de personas contratadas dedicadas a dar lata y a causar problemas en las redes de todo el mundo para mejorar, para proteger y promover los intereses de Putin y de Rusia o del gobierno ruso en última instancia. Y no solo ellos, China tiene sus trolls, Estados Unidos tiene sus trolls, distintos gobiernos y partidos tienen sus trolls. Acaban de cerrar unos cuantos montones de cuentas, por ejemplo, el Partido Popular en España, porque tenía cuentas falsas que un señor manejaba donde escribía tweets para promover al PP ilegítimamente en contra de sus adversarios, etc. Ese trabajo, tú que quieres ser de grande, yo quiero ser troll de Internet, pues era inimaginable. Hay muchas formas de trabajo que han cambiado. El otro día yo hablaba de algunas en un vídeo anterior, en el vídeo sobre el talento. Hablaba yo, por ejemplo, de la gente que no necesita una empresa para trabajar como músico de sesión, sino que vende su tiempo de chelista o de violinista o de flautista a quien se lo compre 30, 50, 80 euros y él te toca tu partitura para que tú la integres en tu producción musical. Esto es lo que se ha llamado la gig economy, la economía de hacer un trabajo muy limitado. Un gig es cuando tocas una vez en un café, estás haciendo un gig, así se le llama en la música en inglés. Es decir, no estás contratado por el café para tocar todos los sábados, ni mucho menos, simple y sencillamente tienes un trabajo puntual. La gig economy también se ha utilizado, y aquí es donde empezamos a tener problemas, para eludir las obligaciones que se tienen respecto a los trabajadores. En Estados Unidos en particular, que es donde nacen muchos de estos movimientos, hay un terror especial a los sindicatos. Y entonces lo que se hace es tratar de presentar a todo trabajador como un agente independiente, como un contratista, como un prestador de servicios, que es una empresa independiente que de igual a igual con la empresa que lo contrata decide prestarle servicios. Es lo que llaman el trabajo a voluntad, at will employment, y que tiene el enorme truco de que legitima de iguales una relación que no es entre iguales, que no es de iguales. Lo he dicho muchas veces aquí. Tú puedes estar con el empresario más buena persona, más consciente socialmente, más progresista, y tú sentarte frente a él como su trabajador a negociar, y de todos modos hay una enorme asimetría. Él tiene el poder, tú no lo tienes. Y entonces los sindicatos y las organizaciones de este tipo han servido precisamente para romper el desequilibrio que hay entre poderes y decir, mire, yo no vengo a hablar por mí mismo, vengo a hablar por todos los trabajadores de la empresa, y entonces hemos roto un poco, a veces del todo, pero generalmente aunque sea un poco, la enorme asimetría que hay del poder que tiene el empleador con respecto al trabajador. Y claro, cuando tú dices, bueno, no, es que el trabajador está trabajando libremente conmigo, hombre, sí, pero las condiciones las pones tú. Y el trabajador hace exactamente lo que quiere, sí, siempre y cuando siga tus órdenes. Y el trabajador se puede ir cuando quiere, ya, pero si él se va, el daño que te causa a ti es muy inferior al daño que se le causa a él. Entonces no puedes establecer una relación entre iguales. Con la gig economy ha pasado mucho eso y ha empezado a haber problemas, sobre todo en Europa, donde
la regulación del empleo es un poco más estricta o mucho más estricta que en Estados Unidos. Por ejemplo, ha pasado esto con los riders, los chicos, chicas y chicas a veces de 50 y 60 años también, que son repartidores de comida con algunas de las varias empresas que prestan este servicio. Originalmente la idea era esta: tú te descargas una app, ellos te dicen, fulano necesita que le lleves tales hamburguesas a tal sitio, tú vas, compras estas hamburguesas, se las llevas, él te paga y te paga un plus, y de ese plus una parte es para la empresa que te está dando la app y la otra parte es para ti. Y era así como tú eras independiente, tú eras freelance, tú eras básicamente un empresario por tu cuenta que estabas aprovechando la app para hacer tu propio negocio. Las cosas no funcionaron así. Se crearon empresas y se quedó bastante evidente para todos que la relación se parecía demasiado al empleo para no serlo, y que los repartidores de las distintas empresas que hay, las distintas apps que hay, tienen que ser tratados como empleados. Lo mismo ha pasado con las empresas, con las aplicaciones para los automóviles. La idea de que tú descargabas una app y tú dabas servicio de taxi, pero independientemente con tu propio automóvil, pues esto no funcionó así, por lo menos en algunos lugares, como en España, donde de pronto hay una empresa que pone los autos y contrata a los choferes y se lleva la mayor parte del porcentaje que supuestamente le iba a tocar al trabajador, que iba a ser un empresario propio con su propio automóvil. Y esto no está funcionando y por lo tanto se ha legislado para que estas actividades sean consideradas empleo. Es una desgracia porque no era mala la idea, y no son malas las ideas de poder darle a la gente una mayor independencia económica, pero cuando lo perviertes con la entrada sobre todo de intermediarios, que el intermediarismo es el gran enemigo de muchas de las actividades económicas. ¿Para qué voy con todo esto? Bueno, porque esto que usted ve en YouTube no es lo que ve. Es decir, usted ve a los creadores de YouTube como yo, y a muchos más, generalmente mucho más jóvenes que yo, haciendo sus creaciones, presentando sus creaciones, uno las pone en YouTube. Si pone muchos vídeos, si puede alcanzar un determinado número de horas de visualización y un determinado número de seguidores, YouTube le propone que repartan ganancias, es decir, poner anuncios en sus vídeos, anuncios como los que usted ve al principio, al final, a veces a la mitad de estos vídeos, y una parte pequeña de las ganancias es para mí y una parte grande de las ganancias es para YouTube. Es una buena idea, evidentemente, porque esto es un trabajo. Puede no parecer un trabajo, pero lo es. Así sea porque uno está presentando sus partidas de World of Warcraft, me da exactamente igual, o hablando de las bandas de pop idols coreanos que le gustan esta semana, o de reggaetón, o de moda victoriana, o de poesía del siglo de oro español, o de arquitectura egipcia, o del tema que usted quiera, guste y mande. Es un trabajo en el cual nosotros, los creadores de YouTube, pues compramos una cámara, compramos un teleprompter, si usamos notas, compramos iluminación, establecemos un espacio donde lo hagamos. Yo afortunadamente tengo lo que era mi estudio de fotografía, y vamos creando un canal que deja algunos ingresos. No digamos que la gran mayoría de los youtubers ganan suficiente como para dedicarse solo a esto, pero ojalá más lo hicieran. Este canal en concreto no es difícil, usted lo ve, está al principio, está en lo que se llama la media tabla o el espacio bronce de YouTube, es decir, tengo entre 10,000 y 100,000 seguidores. Entre 10,000 y 100,000 seguidores nunca voy a sacar más de 100, 200 euros al mes por los anuncios, sobre todo en meses donde hay mucho movimiento, como este mes, por ejemplo, en el que mi vídeo de Greta Thunberg de pronto pasó de 3,000 visualizaciones a 100,000. Pero esto es poco frecuente. Hay personas, en cambio, que tienen más de 100,000 o más de 1,000,000 de suscriptores, que tienen millones de visualizaciones y por lo tanto pueden ganar muy bien, dedicándose única y exclusivamente a 1 o 2 o 3 canales de YouTube. Son productores de tiempo completo. Y algunos de ellos, los menos, evidentemente, un grupo muy, muy pequeño, se ha hecho millonario en YouTube. Pero es trabajo, sí es un trabajo. Pero no es precisamente un empleo. O sea, no somos empleados de YouTube, pero tampoco somos totalmente independientes. Si los creadores de YouTube, por ejemplo, si YouTube nos cierra el canal, mañana deciden YouTube que me cierra el canal, yo no tengo a dónde irme. No tengo otro canal a donde pueda decirles a mis 30 y tantos mil seguidores, oigan, vénganse conmigo, vamos para acá, y ahora voy a seguir yo pasando mis vídeos aquí. No hay un competidor,
de YouTube. Por lo tanto, las reglas que pone YouTube las tengo que aceptar, además, absolutamente, no tengo ninguna opción. Esto no es una bronca contra YouTube, simple y sencillamente es una cuestión de los derechos que tiene alguien que realiza un trabajo y sobre todo que le genera ingresos a una empresa. Recordemos que el 100% de los ingresos de YouTube procede de los anuncios, por lo tanto proceden únicamente del trabajo de los creadores. YouTube no tiene su propia productora de video, de hecho se calcula que hay entre 23 y 25 millones de canales, lo que representa entre 23 y 25 millones de youtubers que somos el negocio de YouTube. Y lo que se ha presentado es la idea de que pues sería bueno que los creadores tuvieran un poco más de voz, y no solo de voz, sino que conocieran un poco de manera más transparente por qué YouTube a veces decide que un canal, un video en concreto no se monetiza. A mí me pasó con lo que hacía yo de ¿qué fue eso? Que lo he suspendido y no sé si volverá. Pero eran comentarios políticos, comentarios de política internacional que hacía yo todas las semanas. Y todas las semanas me los desmonetizaban. Esto quiere decir que no van a tener anuncios o van a tener muy pocos anuncios y por lo tanto menos posibilidades de ingresos porque, pues no sé por qué. Ese es el problema, que no tiene uno claro por qué, simple y sencillamente ha decidido el algoritmo de YouTube que no será interesante para muchos anunciantes que no estarán cómodos con estar en mi video. Pero no me preguntan a mí si yo estoy cómodo o no que pongan un anuncio de tarot al principio de mis vídeos, que sí estaría yo. Estoy muy sumamente incómodo y hay gente que me lo ha comentado, oye, pero tú no puedes decir nada. No puedo decir nada. Los vídeos que pone, los anuncios que pone YouTube son los que pone YouTube y yo no puedo hacer nada al respecto. No tengo voz. Al mismo tiempo, aparte de que me pueden desmonetizar un vídeo, pueden borrar un vídeo completamente porque no les pareció, hay a veces con muy buenas razones, a veces con razones incomprensibles. El hecho real es que esto lo pueden hacer y pueden cerrar un canal, pueden cerrar completamente el canal. Los 10 años de trabajo que yo llevo en estos vídeos, los 30,000 seguidores que tengo, los millones de visualizaciones que tengo, se harían humo, se convertirían en unos millonésimas de grado de calor en el disco duro donde lo esté guardando Google, que es el dueño de YouTube, y yo no puedo hacer nada. Y entonces lo que se ha planteado es que tengamos la posibilidad de tener un poco más de voz, de que haya un poco más de transparencia con YouTube y que se entienda que valoramos el trabajo que hacemos para YouTube y que creemos que es legítimo tener una relación un poco menos desequilibrada, un poco menos asimétrica. De esto me invitaron a hablar hace un par de días en la UGT, la Unión General de Trabajadores. Es el mayor sindicato de España, es el sindicato más antiguo de España, precisamente celebraba sus 130 años y me invitaron a hablar sobre nuevas formas del trabajo y qué mundo deseamos. Y yo lo que conté, entre otras cosas, es el intento de los youtubers, no por hacer un sindicato, porque es muy difícil hacer un sindicato con 23 millones de integrantes distribuidos por todo el mundo. Los sindicatos habitualmente eran geográficamente muy delimitados. Los cambios que haga YouTube van a afectar a todos los youtubers en todo el mundo, a todos los espectadores en todo el mundo. No está sujeto a una legislación nacional y por lo tanto es importante que hagamos legislaciones de carácter internacional y reglamentaciones de carácter internacional y movimientos de carácter internacional. Y así fue que hace unos meses uno de los promotores de este movimiento llamado FairTube, en el que estamos en este momento 20 y tantos mil creadores, que no es nada junto a 23 millones de creadores, obtuvo el apoyo de uno de los más grandes sindicatos, el mayor sindicato de Europa, el mayor sindicato de Alemania, uno de los más antiguos, y G-Metal, que originalmente era un sindicato de trabajadores del metal, pero que ahora agrupa a gente de muchísimas otras áreas. Y G-Metal mostró su interés en apoyar lo que se está pidiendo, y Google ha estado de acuerdo. El 22 de octubre va a haber una reunión. Claro, cuando a Google le dice uno a una sola persona, y es lo que siempre he dicho en este canal sobre los sindicatos, no le dice a Google y quiero hablar contigo, tú eres uno de 23 millones, eres irrelevante. Pero si te apoya el sindicato más fuerte de Alemania, pues de pronto ahí interesan hablar contigo. Es normal, aquí no es ni siquiera una cuestión de confrontación, es normal. Entonces, bueno, el 22 de octubre es la reunión y esto llamó la atención de UGT, que me invitó a hablar, en una mesa redonda sobre el futuro del trabajo y el mundo que queremos. Y UGT asumió que iba a apoyar a los youtubers porque estaba consciente de los problemas, de los nuevos desafíos del mundo digital, del trabajo digital. En la conferencia anterior se habló de los youtubers, se habló de el IG Metal como plataforma
de defensa de sus derechos son los youtubers, son las plataformas digitales, son tantos y tantos trabajadores y trabajadoras que nos esperan. Pero también algo más. Me dio mucho gusto darme cuenta que UGT no está en la posición de oponerse al progreso, de vivir en este miedo de la izquierda feng shui, la izquierda regresiva que pretende ponerle puertas al campo y detener el progreso. La inteligencia artificial, la robótica, la automatización va a destruir trabajos. Sí. ¿Vamos a prohibir la inteligencia artificial? No se puede. Es un desperdicio de esfuerzos. Lo que sí podemos hacer es luchar porque la inteligencia artificial que desplace trabajos, los trabajos que cree sean para los mismos trabajadores que han sido desplazados o que dé opciones a los trabajadores que son desplazados para que no queden desprotegidos. Porque toda innovación que destruye trabajos, lo sabemos porque la historia nos lo ha demostrado, genera nuevos trabajos. Que es inevitable, que tenemos que asumirlo, que tenemos que aprovecharlo y sacarle rendimiento social para que todos vivamos mejor con las nuevas opciones. Y esto me gustó mucho también cuando se dijo: nosotros no vamos a destruir la máquina, pero la máquina no va a destruir el derecho del trabajo. No vamos a revivir otros momentos de la historia de la humanidad. No, nosotros queremos que la máquina haga el trabajo más pesado y todo el trabajo que pueda. Y la inteligencia artificial también. Pero la tecnología tiene que estar al servicio de la humanidad. En referencia a lo que hacían los luditas que destrozaban los telares automatizados porque estaban efectivamente desplazando a los maestros del telar cuyas habilidades de pronto estaban siendo sustituidas por una máquina. Pero destruir los telares no resolvió el problema. Lo que resolvió el problema fue la reeducación, la recapacitación, la reubicación de los maestros tejedores y los telares siguieron haciéndose cada vez más automatizados y más complejos y más útiles y empezaron a generar tela más barata para que más gente pudiera vestirse, etcétera, etcétera. El camino normal del avance humano en absolutamente todos los aspectos. Pero encontramos un problema, y hay un problema que es a donde quería yo recalar después de todo este enorme rollo que he echado, pero que creo que es relevante para el mundo que se está creando en este momento, que está eclosionando. Y es que muchos jóvenes, la mayoría de los jóvenes, no están muy conscientes de la utilidad que tiene un sindicato. Ven al sindicato como esta institución, primero que nada anticuada, institución de trabajadores manuales, sobre todo, porque nace con la revolución industrial. El sindicato antes no podía haber más que gremios que no eran precisamente sindicatos, pero es la concentración del trabajo en un taller, en una mina, en una fábrica, en un almacén, y la concentración de la gente viviendo en una ciudad, en un barrio donde están todos los obreros, los mineros, los trabajadores, lo que permite la creación del movimiento sindical. Con sus grandes ventajas: 8 horas, pensiones, vacaciones pagadas, seguridad en el empleo, derechos de negociación de convenios colectivos, derechos de condiciones de trabajo cada vez mejores, de equipo de protección para que no pierdas dedos, ojos o te enfermes por tu trabajo, etcétera, etcétera. Todo eso lo lograron los sindicatos, pero se les ve como algo anticuado y se les ve sobre todo como algo que sí tiene un problema. Los sindicatos se volvieron parte del poder. Evidentemente, cuando tú representas a muchísimos trabajadores, lo que decía yo, rompes con el desequilibrio ante el patrón, pero te vuelves poderoso a nivel de toda la sociedad, y entonces el poder económico, el poder político, incluso el poder religioso pueden tomar a los dirigentes sindicales y decirles: oye, tú ya no eres parte de ellos, de los trabajadores, tú ya eres parte del poder, tú estás en la élite. ¿Quieres ser diputado? ¿Quieres ser senador? ¿Quieres ser gobernador de algo? ¿Quieres invertir en un negocio que estamos haciendo? ¿Quieres que tu hija se case en la catedral? Se ha cooptado muchas veces, no siempre ni de lejos, cuidado. Se ha cooptado muchas veces a los líderes obreros, a los líderes sindicales, para que jueguen del lado del poder y ya no jueguen del lado de los trabajadores. Y por lo tanto, cuando uno, desde donde estamos, la gran mayoría de los seres humanos, vemos que pasa eso, decimos: es que los sindicatos son un problema. No lo son. Los sindicatos tienen problemas y deben abordarse de urgencia en muchas ocasiones, pero eso no quita que la única forma en que se pueden defender los youtubers jóvenes, los jóvenes que están en las nuevas formas de trabajo digital, es a través de la unión.
Quizás no sea un sindicato a modo, quizás sean organizaciones de unión digital totalmente novedosa que establezcan otros mecanismos distintos de los que usaron los sindicatos en su momento, porque los sindicatos se diseñaron para responder a su realidad. Lo que hay que diseñar son formas de organización que respondan a esta nueva realidad digital, a patrones que no están en un lugar específico, sino que están en todos lados y al mismo tiempo no son nadie. Patrones con los que no puedes hablar como hablabas con el dueño de la mina o el director general de la fábrica. Pero los jóvenes, que son la gran fuerza de YouTube, no están conscientes de que un sindicato, de que una unión, de que un rostro común puede garantizar sus derechos. Y esto tenemos que enseñarlo, porque cada vez más gente va a vivir en el mundo digital. Cada vez más gente está creando su personalidad y su trabajo en el mundo digital. Pero para eso se necesita que se participe, y se participe con justicia, y se participe con derechos, y se participe con equidad, y para eso la única forma de hacerlo es todos juntos. ¿Cómo? No lo sé. Me lo preguntaron también. ¿Y cómo hay que hacer esto? No lo sé. Me gustaría que fueran a preguntarles a los youtubers jóvenes cómo se les ocurre hacer esto. Se necesita que esos youtubers, que esos trabajadores digitales. Así que tengo el problema, pero no tengo la solución. Tenemos el hecho de una nueva forma de trabajo, tenemos el hecho de la necesidad de enfrentar a quienes controlan estas nuevas formas de trabajo y de establecer reglas claras, justas, sensatas y aceptables para todas las partes que permitan que siga creciendo esto. Porque vienen para mañana, para pasado mañana, para otro día, nuevas formas de trabajo. Si yo supiera cuáles son las que vienen, estaría haciendo una startup en este momento buscando inversionistas con una gran idea. Mira, viene tal cosa, vamos a ponerle dinero y vamos a hacernos ricos todos. No lo sé, no es mi trabajo. Pero sabemos que vienen, podemos predecir con absoluta certeza que vienen y lo que necesitamos es precisamente poderlo enfrentar de tal manera que aumente la justicia, que aumente la equidad, que aumente la libertad que da el trabajo bien remunerado, que aumente la participación de todos, que mejore la vida de todos, porque si no es para eso, no es para nada. Y tenemos que hacerlo todos. Usted es espectador, pero al mismo tiempo, de alguna forma, su trabajo está cada vez más relacionado con lo digital, así que no crea que solamente hablo para youtubers. Es un barco en el que estamos todos y me imagino que buscando soluciones nuevas a problemas nuevos, pero sobre todo haciéndonos conscientes de que es necesario actuar para mejorar la situación de todos, es la única manera en que realmente el progreso se vuelve patrimonio de todos, para el bien de todos, y no patrimonio de unos cuantos, para el bien de cada vez menos. ¿No cree usted?